Dios les bendiga. Les saluda la pastora Rachel Payán de su programa Sublime Gracia. Y bueno, es un gozo el poder estar una vez más con ustedes. Quiero agradecerle a Dios por su bondad, por su grandeza, por su fidelidad. Amén. Porque una vez más Dios ha sido bueno conmigo, porque a través de la enfermedad, Dios se muestra ser fiel y quiero darle gracias a Dios por cada uno de ustedes que estuvieron orando por mí, que estuvieron levantando mi vida. Le doy gracias a Dios porque Dios ha sido bueno conmigo y Dios puso su mano de poder, su mano sanadora, su mano transformadora en mí y gloria a Dios porque puedo decir que soy sana. Y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias por todos los que estuvieron orando, por los que estuvieron intercediendo. Amén. Que Dios ha sido bueno. Todavía traemos ahí algunas secuelas, pero gloria a Dios porque Dios es bueno. Sé que Dios nos ha dado la victoria. Él nos ha sanado. Y bueno, también agradecida con Dios. Amén. Porque sé que se gozaron en este tiempo con el pastor Misael Rivera, que estuvo trayendo la palabra del Señor y sé que fue de grande bendición para cada uno de ustedes. Y le doy gracias a Dios por la vida del pastor que desde Dallas estuvo ministrando y trayendo palabra cada jueves para que así usted pudiera gozarse en la presencia del Señor. Amén. En mi ausencia, pues le doy gracias a Dios porque Él pudo traer esa palabra y sé que fue de bendición, que se gozaron y bueno, estamos agradecidos con el Señor por la vida del pastor y por la grandeza de Dios, amén, que siempre, siempre está allí para abrigarnos y abrazarnos. A través de la palabra del Señor, vemos allí una escritura que me llena mi corazón cada vez que la leo, allí en Job, capítulo 42. Job 42. Encontramos aquí a Job hablando con el Señor. ¿Sabe que a veces no entendemos los porqués de las situaciones, el por qué pasamos por diversas cosas, por qué pasamos por diversas enfermedades como la que pasé yo? Pero yo puedo decirle que a pesar de lo que haya pasado, Dios es bueno, Él es fiel y es verdadero. A pesar de que sentía morirme, a pesar de que pasé por una tremenda situación, pero le doy gracias a Dios porque en medio de todo ello podemos ver su grandeza y podemos ver su amor y su fidelidad y su bondad que se extiende a con nosotros. Amén. Que aún siendo inmerecedores, Dios permanece fiel para cada uno. A veces no entendemos el porqué de las circunstancias. ¿Por qué tenemos que atravesar por enfermedad? ¿Por qué tenemos que atravesar por situaciones? Pero a través de su palabra encontramos en las escrituras que Él nos dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice el Señor, que yo ya vencí al mundo, dice. Yo les digo estas cosas ¿para qué? Para que en mí tengáis paz, seguridad, tranquilidad, de que Él ya venció al mundo. Y en ello dice su palabra que Él llevó todas vuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Aleluya. Por lo cual podemos estar seguros y confiados de que Dios está allí para socorrernos, para ayudarnos. Dice su palabra, aunque yo ande en valles de sombra y de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dice su palabra, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo no sé por qué necesidad tú estés pasando, no sé por qué enfermedad tú estés atravesando, no sé por qué valle tú estés pasando, pero yo puedo decirte que puedes tener la confianza, la seguridad de saber que Dios es fiel y verdadero, que Él es bueno, que Él está allí, no importa en qué situación, dice su palabra que Él ha prometido caminar con nosotros hasta el fin del mundo. Dice, en este mundo vas a tener aflicciones. Él nos dice esto para que nosotros podamos entender que vamos a atravesar por cosas, que no somos exentos a las situaciones, a las necesidades, a las luchas, a las pruebas. Si yo me pongo a reflexionar en mi vida, digo, Señor, he pasado por tanto, he pasado por diversas enfermedades, he pasado por esos valles de muerte, he pasado por
situaciones, ¿verdad? Como lo de mi hija, que Dios se la llevó a su presencia y luego 10 años después se lleva a mi esposo. He atravesado por todas estas cosas, por luchas, por pruebas, por necesidades, por aflicciones. He pasado aún por robos, o sea, por diferentes cosas, pero puedo decirte que en medio de todo ello Dios es bueno y Él permite que atravesamos por estas cosas. Por eso dice su palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas obran para nuestro bien, para aquellos que aman a Dios conforme a su propósito son llamados. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados con un propósito. Para todos aquellos que conocemos a Dios, yo creo que todos, cada uno de nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque entendemos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Dice su palabra, por cuanto Dios nos amó, dice, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cuando nosotros entendemos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y que Él vino a salvarnos, entonces podemos entender que todo lo demás es una añadidura. Cuando digo todo lo demás es cuando Dios viene y nos sana, cuando Dios viene y transforma vidas, corazones, situaciones, porque a veces estamos pasando por diversas cosas y el Señor viene y transforma esa situación y muchas de las veces Dios permite que las cosas sucedan en nuestras vidas para que su nombre sea exaltado y glorificado. Por lo cual lo podemos ver a través de Lázaro. Cuando Lázaro muere, dice la palabra de Dios, que después de ciertos días el Señor vino y Marta y María no entendían por qué el Señor no había venido, por qué permitió que Lázaro muriera. Y dice que el Señor les dijo, esto será para mi gloria. O sea que Dios utiliza a veces nuestras circunstancias, nuestras situaciones, nuestras luchas, nuestras pruebas para su gloria. Yo te puedo decir que en mi caso yo puedo ver la mano de Dios tan palpable y cómo Él se manifiesta de tal forma que ahora los que me vieron enferma pueden decir cuán grande es nuestro Dios porque Él puso su mano de poder sobre mí y me levantó aún de la misma muerte. Allí estando postrada en mi cama, tuve diferentes experiencias. Puedo decirte que el Señor empezó a darme un proyecto de vida, o sea, cómo Dios utiliza nuestras debilidades a veces para ponernos en una situación en la cual podemos allí escuchar la voz del Señor, escuchar y tener esa tranquilidad, o sea, de poder entender de que Dios está tratando con nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros estemos siempre, o sea, enfocados y entonados a la presencia del Señor, a su Espíritu Santo, del que viene y nos habla de tal forma que viene y nos muestra cosas grandes y maravillosas. Por eso dice su palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En esos tiempos de dificultad, en esos tiempos de necesidad, en esos tiempos en los cuales estamos caminando por esos valles oscuros, es allí donde necesitamos clamar a Dios, pero es allí donde Dios empieza a tratar con nuestras vidas y empieza a enseñarnos las cosas, cómo debemos actuar, qué debemos hacer, qué no debemos hacer y cuáles cosas necesitamos cambiar en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en lo que hacemos. Y cuando nosotros podemos entender esto, entonces el Señor empieza a tratar y depositar en nosotros, o sea, el plan de salida, el plan de ataque, de qué hacer después de que pases esta prueba. ¿Para qué? Para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea glorificado, para que podamos ser esa alabanza, esa adoración al Señor, porque en medio de nuestras pruebas, de nuestras necesidades, es ahí donde Dios se glorifica. Y cuanto más cuando Él hace algo maravilloso como lo hizo con Lázaro, que lo resucitó, dice la palabra del Señor, que lo resucitó. Y a mí me emociona eso cuando el Señor le habla a Lázaro estando muerto ya por días. Dice la palabra que ya olía, o sea, pero dice que Él se paró enfrente de ese lugar donde estaba, de esa cueva. Dice que Él allí primero lloró. Aleluya, porque podemos ver la humanidad de Dios, la humanidad de Jesús, o sea, Emmanuel, Dios con nosotros, amén. Él allí pudo sentir en su humanidad
la pérdida de un ser querido, de un amigo, a pesar de que él sabía que iba a levantarse, aleluya, porque Dios es tan bueno y tan maravilloso que en medio de nuestras situaciones a veces sentimos que ya todo se murió, a veces sentimos como que ya no hay vida, como que ya no hay esperanza, como que todo está perdido. ¿Cuántas veces el enemigo ha querido venir a decirte, mira tu condición, mírate, mira cómo estás, mira cómo el enemigo te ha dejado las situaciones o tal vez hasta tu propio pecado? Pero gracias sea a Dios que Él tiene misericordia de nosotros y cuando nosotros clamamos a Él, Él viene y nos muestra algo diferente. Él viene y habla nuestras vidas, Él viene y te perdona, Él viene y te sacia, Él viene y te levanta, Él viene y te da un soplo de vida, un soplo de aliento de tal forma que Él vuelve y te levanta aún hasta de la misma muerte. Así como le habló a Lázaro, así Él viene y te habla a ti en este momento. Tal vez yo no sé, a lo mejor tienes algo que se ha muerto en ti, a lo mejor la esperanza, los deseos de vivir, a lo mejor tu ministerio, a lo mejor tú has sentido como que todo se ha acabado, todo se ha perdido, a lo mejor tú has sentido como que ya no hay ese deseo de seguir adelante, a lo mejor las situaciones te han agobiado. Pero déjame te digo que así como Lázaro estaba ya muerto por días en esa tumba, mas sin embargo, cuando Cristo llega a nuestras vidas, aleluya. Oh, puedo sentir su presencia. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, llega a nuestros corazones, llega a nuestro ser, Él viene y penetra de tal forma que viene y te da una palabra que te resucita, que te levanta. Aleluya, una palabra que te sostiene. Oh, en este tiempo que yo estaba ahí, yo decía en mi mente, yo viviré, no moriré. ¿Por qué? Porque Dios ha dado palabra. Él ha hablado a mi vida. Él ha traído una palabra de fe, de esperanza, una palabra de levantamiento. Recuerdo hace un año atrás, cuando yo sentí que todo se terminaba, pero en ese momento el Señor trajo una palabra y Él decía: mi vida, retoma lo que yo te he dado. Y en este día Dios te dice a ti: retoma lo que Dios te ha dado, lo que tú creías muerto y lo que todos han creído muerto, dice el Señor, yo lo haré resucitar y yo lo haré florecer, aleluya, porque Él hace resucitar y Él hace florecer. Y lo que tú creías que se había muerto, tal vez tú creías que tu matrimonio estaba muerto, tal vez tú creías que tu ministerio estaba muerto, pero hoy Dios te dice: yo lo voy a resucitar. Lo que tú creías muerto, yo lo voy a resucitar. Si tú tan solamente puedes creer y apóyate en mí, no tú en propia prudencia, dice el Señor, yo lo levantaré, yo lo resucitaré en el nombre de Jesús, aleluya, porque Él es el que resucita lo muerto. ¿Qué es lo que tú has sentido que se ha muerto en ti? El gozo, la paz, la tranquilidad. Hoy Dios quiere traer vida a tu vida, a tu corazón, aliento a tu ser, a tu espíritu, a tu alma. Él quiere venir a saciarte, Él quiere venir a transformar y dar vida a lo que tú creías muerto, así como cuando se paró ante esa tumba y habló: Lázaro, sal fuera. Dice que Él salió fuera. En ese instante, en ese momento, Lázaro salió fuera y el Señor dijo: desátenle, desátenle, rompan con todo aquello que tal vez esas ataduras que han venido sobre ti, esa ansiedad, esa depresión, eso que tú has sentido que ha venido a apoderarse de tu vida, aquella tristeza, aquella enfermedad, aquella amargura. Oh, dice el Señor en este momento que Él quiere desatarte, Él quiere quitar todo aquello que está atando tu vida, tu ser, tu corazón, tu alma, tu espíritu. En este momento Él quiere hablar vida y vida en abundancia, porque para eso Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, para darnos vida y vida en abundancia. Lo que el enemigo quiere hacer es matar, hurtar y destruir. Él quiere venir a robarte, Él quiere venir a saquearte, Él quiere venir a robarte tu gozo, tu paz, tu tranquilidad, pero el Señor vino
vino para darte vida y vida en abundancia, por lo cual tú necesitas levantarte en fe creyendo que si Dios lo ha dicho, Él lo va a hacer. ¿Qué es lo que Dios ha depositado en tu vida? ¿Qué palabra ha venido a traer el Señor a través de su Espíritu Santo a tu ser, a tu alma, a tu espíritu, a tu mente? Necesitas empezar a creer esa palabra y empezar a declararla sobre tu vida, hablar vida y no muerte. Aleluya. Cuando nosotros aprendemos a hablar vida y no muerte, entonces veremos la gloria de Dios. Pero muchas de las veces nos apropiamos de lo que el enemigo dice, de lo que el doctor dijo, de lo que el abogado dijo. Pero en este día el Señor te dice que Él tiene el poder y la capacidad para darte lo que tú anhelas, lo que tú deseas. ¿Qué es lo que has estado pidiéndole al Señor? ¿Qué es lo que tú has estado pidiendo? Tal vez has estado pidiendo tus papeles. Bueno, el Señor dice, yo quiero darte esos papeles, pero tú necesitas creerle a Dios. El Señor dice, yo quiero darte esa sanidad, pero tú necesitas creerle a Dios. Yo quiero hacer cosas grandes y maravillosas, pero tú necesitas creerle a Dios y cambiar tu mentalidad, tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de ser, dice el Señor, para que tú puedas ver cosas grandes y maravillosas. Necesitamos cambiar la forma en la que vemos, en la que pensamos, en la que escuchamos, en lo que hablamos, porque dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando nosotros empezamos a hablar en fe, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, yo empiezo a hablar lo que no veo, pero yo lo empiezo a declarar en el nombre de Jesús, creyendo que Dios está obrando a mi favor, que Dios está cambiando la atmósfera, que Él está cambiando, porque si Él vino a darte vida y vida en abundancia, quiere decir que Él vino a transformar tu entorno, Él vino a transformar tu ser, Él vino a transformar tu vida, tu corazón, tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de vivir. A veces, a pesar de que tenemos 15, 20, 40, 50 años caminando en el Evangelio, eso no quiere decir que completamente hemos sido transformados. Necesitamos hacernos un autoanálisis de ver cómo está nuestra vida, cómo estamos viviendo. ¿Estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? Muchas veces confundimos la religiosidad con lo que realmente Dios quiere hacer en nuestras vidas. No dejemos que la religiosidad venga a robar lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque Dios no es un Dios religioso, no es un Dios rígido, sino que es un Dios que se mueve fuera de lo normal. Oh, por eso es que Él dejó que Lázaro muriera. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que trabaja fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque la ciencia médica dice imposible que Dios pueda, que algo pueda resucitar y que quede bien. Pero cuando Dios está en el asunto, Él puede tener días muerto y así resucitarlo y resucitarlo sano, libre, bien de la mente. Científicamente, si tú te mueres, ya, o sea, tu mente no va a quedar bien. ¿Por qué? Porque te faltó oxígeno. Pero cuando Dios está en el asunto, aleluya, entonces tú resucitas de una forma que estás hasta mejor que antes. ¿Por qué? Porque la mano poderosa de Dios se manifiesta de tal manera que cuando le creemos, aún hace lo imposible posible. Por eso me encanta cuando vemos allí en Job, te decía, Job capítulo 42, dice la palabra del Señor, dice, respondió Job a Jehová, aleluya, porque qué hermoso que Job en medio de su situación, de esas cosas tan terribles que le pasó, como fue perder a su familia en un instante, como perder todo lo que tenía en un instante, y en ese momento viene la enfermedad sobre él. Mas sin embargo, Job era un hombre temeroso a Dios, un hombre que le creía a Dios a pesar de. Y dice la palabra del Señor que aún en medio de su angustia, de su dolor, de su lamento, de su es ¿por qué? Porque estaba pasando por una enfermedad física. Dice que lo cubría desde los pies hasta la cabeza y era algo que no podía soportar.
matar. Aparte de eso, la agonía de perder a todos sus hijos en un instante, todas sus posesiones, o sea, quedarse sin nada en un instante. Oh, pero qué hermoso es cuando tú tienes una relación real, verdadera, genuina, una relación con el Padre, con Dios. Aleluya, que no importando qué pases, tú tienes tu seguridad y tu confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. A pesar de lo que pases, tú entiendes, necesitas entender que lo más grande que hizo el Señor fue enviar a Jesús a morir en la cruz del Calvario para darnos salvación. Aleluya, salvación para que podamos llegar a estar en su presencia y tener comunión con Él cuando nos llame a su presencia. Pero gloria al Señor porque le tenemos y no más necesitamos esperarnos hasta llegar allá para tener comunión, sino a hoy, ahora la podemos tener en Él y tener esa seguridad y esa confianza de que Él está con nosotros y dice que Él caminará con nosotros hasta el fin del mundo. Aleluya. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces entendemos que sí vamos a tener aflicciones, vamos a pasar por enfermedades, vamos a pasar por muertes, vamos a pasar por diversas luchas, por diversas pruebas, pero el sacrificio máximo que hizo Jesús fue para entregarnos la salvación. Dice, y luego dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando nosotros le buscamos a Él, entonces todas las cosas vienen a ser añadiduras de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Y cuando Dios hace las cosas es porque Él se quiere glorificar y Él quiere manifestarse a través de eso para la honra y gloria de Dios. No para la honra y gloria nuestra, sino para la honra y gloria de Dios. Y nosotros tenemos que tener bien esto en claro, que todo lo que Dios hace es para su gloria, para que el nombre de Dios sea exaltado, para que su nombre sea glorificado, no importando qué pasemos, qué situaciones atravesemos. Todo es para la gloria de Dios, para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea magnificado y que todos puedan saber cuán grande es nuestro Dios. Por lo cual, cuando nosotros tenemos esto en claro, entonces tenemos que entender que todo lo demás es algo que Dios hará conforme a su voluntad y conforme a sus propósitos y conforme a que su nombre sea glorificado y que Él sea exaltado a través de nuestras vidas y a través de las situaciones que atravesemos. A veces es porque Dios quiere mostrarnos cosas, quiere enseñarnos, quiere pulirnos, quiere moldearnos para que nosotros seamos transformados. Por eso es importante que atravesemos por estas situaciones entendiendo qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Job atravesó por estas situaciones y él entendió que Dios estaba tratando con él para algo mayor. Aleluya. Y dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Aleluya. Qué bonito es cuando nosotros podemos reconocer que no hay nada imposible para Dios. Yo recuerdo cuando mi hija estaba tan grave que yo le dije al Señor, Señor, yo sé que tú puedes sanar. Yo sé porque lo he visto palpablemente el poder de Dios. Aleluya. Y yo decía, yo sé que tú puedes sanar a mi hija, pero si no, llévatela. Y recuerdo que él se la llevó. Él se la llevó. Entonces, aceptar la voluntad de Dios que es agradable y perfecta, pero también entendiendo que no hay nada imposible para Dios. Job lo entendió y él decía, yo sé, dice, yo conozco que todo lo puedes. Todo lo puede hacer el Señor. No hay nada que Dios no pueda hacer. Dice, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios todo lo sabe. Él sabe lo que nosotros pensamos. Dice su palabra que Él aún sabe hasta lo que vamos a hablar antes de que lo hablemos. Aleluya. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía. ¿Cuántas veces citamos la palabra del Señor?
Pero cuando pasamos por las luchas y las pruebas, es cuando más necesitamos entender su palabra y apropiarnos esa palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones, de saber quién es Dios, aleluya, y lo que Él puede hacer. Por eso Job decía, yo hablaba lo que no entendía. Cuando tú no pasas por cosas, entonces no puedes entender la palabra, a pesar de que parece tan a veces simple y lo decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero cuando estás atravesando por enfermedades, por luchas, es allí cuando necesitamos entender la palabra de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es allí cuando necesitas apoyarte en Él, refugiarte en Él. ¿Por qué? Porque no sabemos el por qué estamos atravesando a veces por las situaciones. Después Dios nos lo revela y nos muestra y nos enseña si nosotros le pedimos. Y yo te puedo decir que cuando estuve atravesando por este valle, yo me sentía a morir. Yo me sentía muy mal, estaba sumamente grave, postrada en una cama por 18 días, sin poder levantarme. Me sentía fatal, sentía algo tremendo que no me dejaba ni respirar, no podía ni llegar a la cocina y me sentía fatigada, cansada, como desesperada, como que me tenían ahogada. No podía hablar, no podía expresarme, pero Dios allí estaba para sostenerme. Es allí cuando necesitamos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque mi cuerpo decía no, aunque todo mi ser no podía. Pero cuando nosotros aprendemos a apoyarnos y conocer la palabra, aleluya. Por eso Job decía, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Él hablaba la palabra, pero no la entendía. ¿Por qué? Porque cuando tú realmente estás pasando por lucha y prueba, entonces conoces quién es tu Dios, aleluya, que te sostiene, que te levanta. Yo recuerdo en una noche estaba tan grave, estaba tan mal, me sentía fatal, y esa noche, toda la noche hubo un hombre, un ángel de Jehová, yo digo, que estuvo hablándome toda esa noche, inyectándome fe. ¿Cómo, pastor? Así escuchaba una voz de un hombre que me daba testimonio tras testimonio de los milagros y maravillas, de sanidades, del poder de Dios, aleluya, y me decía uno tras otro, toda la noche sin parar hasta que amaneció. Y yo amanecí y yo decía, Señor, yo viviré y no moriré. Gracias, Señor, porque tú infundes aliento, tú me infundes fe, esperanza, consuelo en medio de mi aflicción. ¿Ves? Dios dijo, yo iré contigo hasta el fin del mundo. Él prometió caminar con nosotros, no importando qué situación estemos atravesando. El Señor promete caminar contigo donde quiera que tú estés. Él promete, solamente agárrate de su mano de poder y no te sueltes de ella, porque Jehová tu Dios te ayudará. Él te sacará adelante, Él te levantará, aunque andes en esos valles de sombra y de muerte, aunque andes en ese valle tal vez de oscuridad, aunque andes en ese valle de dolor, pero dice su palabra que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y sanó todas nuestras dolencias del alma, del corazón, de la mente, del ser, de nuestro cuerpo. Si nosotros podemos creerle, Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, y en este día, hoy, está más que nunca activado el poder de Dios, y nosotros tan solamente podemos creer en Él. Aleluya. Job no entendía. Él hablaba su palabra, él oraba día con día, pero déjame te digo que cuando se hizo más realidad en él, cuando estaba atravesando por ese valle tan tremendo, en ese valle de soledad, en ese valle de amargura, de dolor, de llanto, de quebrantamiento, cuando tú te sientes desvanecer, cuando dices ya no puedo más, ya no puedo con esto, Señor, estoy cansado, estoy agobiada, estoy ya fastidiada, ya no puedo más. Pero en ese momento, en ese instante, Él le dice, apóyate en mí, no en tu propia prudencia. Aférrate a mí, agárrate de mí, diga el débil, fuerte soy. Es ahí cuando la palabra se hace real en tu vida, cuando tú dices ya no puedo más. Ahí es cuando tú puedes conocer qué tan grande es tu Dios y cuán verdadero es Él. Aleluya. Cuando todo se viene abajo, cuando te rodean, cuando te acercan,
El Señor me mostraba, estando postrada en esa cama una noche, como el Señor me mostraba cómo me habían rodeado unas densas tinieblas, como que estaba en una cueva, pero de repente todo se rompió. Los planes del enemigo contra mí fueron rotos y ahí yo pude ver cómo Dios a través de su mano de poder traía libertad a mi vida, y allí entendí que yo era sana por el poder de Dios. Job decía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. En medio de su aflicción, él decía estas palabras. Dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Oh, yo tan solamente escuchaba y sabía que había un Dios. Oh, dice él, yo hablaba, pero no había entendido cuán grande y poderoso es mi Dios. Oh, yo decía, yo recitaba la palabra, decía Job, pero de oídas te había oído, dice, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. En medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, en medio del dolor, es allí cuando más puedes ver y conocer quién es Dios. Job lo había entendido. Antes no lo entendía. Él decía, solamente había escuchado. Pero ahora en mi necesidad, ahora en mi cama de agonía, de enfermedad, de soledad, aleluya, ahí donde tú te encuentras, ahí donde estás, tal vez en tu cama, tal vez te sientes solo y triste, agobiado, tal vez te sientes enfermo. Oh, Job allí encontró al Dios verdadero. Allí en medio de esas luchas, a veces no quisiéramos atravesar por ello. Yo he dicho muchas veces, yo prefiero, Señor, que me enseñes y no atravesar por las circunstancias. Pero si no fuese por las circunstancias, entonces no conoceríamos cuán grande es nuestro Dios. Aleluya. Job lo entendió también, por eso él dijo y exclamó esas palabras. De oídos te había oído. Pero ahora en mi circunstancia, ahora en mi situación, ahora puedo verte. Y muchas veces decimos, ¿cómo? ¿Dónde? Si estoy atravesando por esto. Oh, pero ¿quién te sostiene? ¿Quién te sostiene vivo? ¿Quién te ha sostenido y ahora puedes testificar? Y ahora puedes voltear atrás y ver todo lo que Dios ha hecho. Ahí es donde puedes ver el poder de Dios en tu necesidad, en tu lucha, en tu situación. El hecho de que yo estoy aquí sentada es porque he podido ver la grandeza de Dios, porque he podido experimentar su amor, su misericordia, su fidelidad, su bondad. Aleluya. Porque somos testigos del poder y el amor de Dios para con nosotros. El que dice que nos corona de favor y misericordia. Aleluya. Porque cada día que vivimos es por la misericordia y la fidelidad de Dios, que se extiende para con nosotros, aun cuando no le merecemos. Pero ahora podemos ver su bondad y su grandeza. Por eso decía, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuán grande es nuestro Dios. Tal vez tú no lo has podido ver, pero mira lo que Dios ha hecho. Mira hasta dónde has llegado. Tal vez tú podrías decir, yo pensé que no atravesaría por eso, pero el que me sostuvo fue Dios. El que sanó mis heridas fue Dios. El que sanó mi cuerpo fue Dios, por lo cual podemos agradecer su grandeza y su bondad. Y podemos decir como Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora puedo decir cuán grande es mi Dios.
como aquellos que frente al mar, de repente el mar se abrió y pudieron pasar en seco. Aleluya. Así es nuestro Dios, que en medio de nuestras situaciones podemos ver y decir cuán grande es el Señor, el que me sostuvo, el que me alienta, el que me fortalece, el que siempre está allí para levantarme, por lo cual confía que Dios está contigo, y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Por lo cual dice, diga el débil, fuerte soy. Por lo cual nos dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo cual en Él podemos estar confiados y seguros. Él viene y nos cubre, y bajo sus alas estaremos seguros. Confía que Dios está contigo. Él te ayudará. Él será Jehová Rafa, tu ayudador, tu proveedor, tu pronto auxilio. Jehová Jireh, nuestro proveedor. Jehová Rafa, nuestro sanador. Así es que confía y cree que Dios contigo está. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Se despide de ustedes la pastora Rachel Payán. Hasta el próximo jueves. Que Dios te bendiga. Que seas grandemente bendecido y confía en Dios, que Dios contigo está. Así es que ahí donde tú estás, enviamos una palabra de bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siento orar por ti en este momento. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu grandeza, por tu amor, por tu fidelidad. Te pedimos, Señor, que ahí donde está tu pueblo, tú vengas a extender tu mano de poder. Oh, Señor, que tú vengas a sanar ese cáncer, Señor. Oh, Padre, que tú vengas a poner tu mano sanadora, Señor, sobre tus hijos, Señor, sobre tus hijas, Padre, trayendo sanidad desde su cabeza hasta sus pies, porque grande y poderoso eres tú, Señor. Una palabra de aliento, de levantamiento, Señor, una palabra de fe, Señor, que lo que ellos creían muerto, ahora es resucitado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú estás sanando huesos, aleluya, tú estás sanando leucemia, Señor. Gracias, Padre, porque todo dolor, Señor, de rodillas se va en el nombre de Jesús, aleluya. Creemos, Señor, que tú eres el Dios de poder, Señor, y que no hay nada que tú no puedas hacer, y en el nombre de Jesús tu pueblo es sano, Señor, sano en este momento, Padre, sanando pulmones, sanando bronquios, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. A ti daremos toda honra y gloria desde ahora y para siempre. Que Dios les bendiga. Se despide de ustedes la pastora Rachel Payán. Bendiciones.